Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Hace 209 años, en la histórica Casa de Tucumán, se sellaba el destino de una nación que soñaba con ser libre. Un grito de independencia que resonó por todo el continente. Hoy, 9 de julio, recordamos a esos hombres y mujeres valientes que con su coraje y visión nos legaron la patria. En el país de la libertad. Que este día de la independencia nos encuentre a todos los argentinos más unidos que nunca, construyendo una Argentina justa, libre y soberana. Del Plata, la radio de la verdad. 1 de la tarde, 3 minutos. Seguimos en este duelo musical de los días miércoles. Hoy en el marco del Día de la Independencia, La Sole versus Mercedes Sosa versus La Sole. Yo creo que por un tema generacional, ya lo dijimos, es bastante fácil para muchos de nosotros. Pero claro, viste, entró el chico del café y dijo, no, yo La Sole. A mí La Sole. Pero dijo que lo escuchaba la mamá, ¿no? Ni siquiera por él, ¿no? No importa, Claro. pero igual, le es La gustaba. Sole. Bueno, cantan muy bien. Quiero hacer votar un poco al equipo. Vino nuestra productora, Mica. Joven ¿Cómo ella, están? la más joven ¿Cómo de este están? equipo. Sin duda. Yo no le pregunto la edad, pero No, es no joven. pregunte, no es joven. pregunte. Es joven. Sí, bueno, yo crecí también escuchando mucho a La Sole, Ujú. pero Mercedes hasta la muerte, digamos. Ah, mira vos. Me gusta. Sí, sí, sí. Puso la camiseta. Y creo que también le abrió el camino, ¿no? A muchos artistas, a La Sole, es decir, sí. Me sigo emocionando, es el día de hoy que volvés a escuchar temas de La Sole y se te pone la piel de gallina. Así que, Bueno, sí, qué Mercedes. caja que tenían las dos, ¿no? Como cantan, ¿no? Sí. Impresionante. Bueno, amigos, vamos a hablar un poquito de historia, ¿no? Sí. 9 de julio. Todos nosotros sabemos que es el Día de la Independencia, que es la emancipación de la monarquía española, que la declaración se hizo en la casita de Tucumán. Pero tenemos muchas cosas para hurgar, algunos mitos, algunas realidades y un poco de historia para repasar. Yo me quedé con el capeluz, ¿viste? Claro. Pasaron muchos años Sí. y las cosas se ven de otra manera ahora. Y por eso convocamos a Alberto Fonticelli, licenciado en Ciencias Políticas, ensayista, escritor, historiador, entre tantas otras cosas. Wow. Después le voy a hablar de San Martín, porque es un fan de San Martín, y mira hizo qué el cruce de bien. los Andes, Uy, qué ¿no? lindo. que tiene una experiencia maravillosa. Alguna vez hablé con él. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Diego, bien, ¿cómo están todos ustedes? Bien. Gracias por... Te voy a hacer convocarme. votar también, ¿eh? ¿La Claro. Sole o Mercedes Sosa? Y digamos que por trayectoria Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Pero bueno, la Sole la verdad que es una grosa. Pero Sí. bueno, digamos que respeto un poco más la trayectoria de Mercedes. Bueno, vamos a meternos un poquito en el 9 de julio. Lo voy a hacer al revés de lo que hago habitualmente, que siempre por ahí le pregunto, en el caso de Alberto o algún historiador, arranco por la historia, los hechos, los acontecimientos históricos. Quiero entrar por el otro lado, que es un poquito el contexto de situarnos en el lugar. La ropa, la comida, y si querés también de alguna manera desarmamos algunas de las cosas que se dicen y que no son ciertas, y que yo sé que vos tenés un poco de letra en ese sentido, ¿no? Si querés arranquemos por qué comían, ya que estamos al mediodía, pasadito la 1 y siempre tenemos hambre a esta hora. Porque hay muchos mitos, ¿no?, respecto al tema. No sé si ya las empanadas... Yo que el 25 de mayo me había dicho en algún momento vos, Alberto, que las empanadas no era tan fácil. No. Pero ya varios años después, en este caso, 1816, ¿ya se comían empanadas? Y las empanadas venían de España. Así que sí, ya se comían empanadas. Ya se comían empanadas. Obviamente que nada que ver con las que comemos nosotros hoy, pero sí. Y con respecto a la comida, el tema pasa por la simplicidad, ¿no? La carne, por supuesto. Ujú. La carne, por supuesto, pero hoy también me preguntaban lo mismo, ¿no? El tema de la carne, del locro, de las comidas. Sí. Mucho guiso, mucha carne guisada. La carbonada. La carbonada, lo que sobraba, ¿no? Lo que iba Claro. sobrando de la carne y se guisaba y bueno, el guiso también conservaba la carne, recordémonos que en aquella época conservar. Sí, no tenemos freezer. Claro. Conservar la comida era bastante complicado, por lo tanto que el guiso era lo que más conservaba, incluso bueno, se salaba la carne. O sea, locro sí, empanadas ya de a El locro, poquito. el locro de aquella época, no era Sí. tan Que
Que con maíz blanco, Claro, poroto. Exactamente. No había tanta carne, tanto que panceta, que chorizo. Exacto, el tema de la panceta, bueno, Claro. eso viene mucho después, Claro. el tema del chorizo colorado, todo eso viene mucho ¿Y después. la mazamorra? La mazamorra sí. ¿Cómo Sí, se sí, hacía sí. la mazamorra? Y la mazamorra es... ¿La leche? Claro, la leche y la harina. Y la harina, Ah. punto. Ajá. ¿Y azúcar o no? Sí, se endulcoraba con azúcar en ese momento, un azúcar bastante rudimentaria, pero sí, Ujú. no la que tenemos hoy, No que refinada. estaba claro, No que refinada. estaba mucho más elaborada. ¿Y la pilcha La pilcha, la mayoría de las pilchas venían de Europa. de Europa? Claro. O sea, los residentes de acá, o sea, de alguna forma se conseguían esta ropa que venía de Europa. Pero bueno, se confeccionaba acá, por supuesto, había artesanos que confeccionaban una ropa muy rudimentaria para la gente, digamos, de un nivel socioeconómico complicado, pero la gente bien traía toda la ropa de Europa, ¿no? Bien. Belgrano, toda esta gente importaba y traía ropa de Europa. Había mucha importación, más que importación había mucho tráfico, ¿no? Que estaba un poco amparado por el virrey, aunque estaba prohibido, pero no le quedaba otra que dejarlo pasar, no había forma de controlarlo, por lo cual, bueno, había ropa que pasaba, que venía de Inglaterra. La aduana existía, pero no controlaba, digamos. La aduana en aquella época estaba controlada por un monopolio que existía, ¿no? Había un monopolio muy fuerte, pero bueno, se lograba, digamos, zafar ese monopolio, el virrey lo sabía y entraba mucha ropa, entre otras cosas, ¿no? Entre, digamos, el grupo de independentistas, ¿manejaban armas? ¿Las armas eran únicamente para el ejército? ¿Cómo es el tema de las armas? En la población civil, ¿no? Las armas, bueno, en principio las que venían de España, ¿no? Por el ejército de España. Pero después... Había un mercado negro. Claro, había un mercado negro, pero aparte de eso, de ese mercado negro, después de 1806, 1807, de las invasiones inglesas, esas armas de los ingleses quedan. Y acá se empiezan a replicar. Pero las armas que tenían los primeros ejércitos de acá eran las que habían quedado de los ingleses. Así que... Está bien, pero episodios, digamos, de utilización de armas fuera del contexto de la pelea política No era algo común. No, espada, cuchillo. Espada y cuchillo, Sí, ¿no? A la vieja usanza. Se dirimía de esa manera. Bien, tenemos un poquito de contexto, la comida, la ropa, cómo se maneja. ¿La población, más o menos, del virreinato? La población estaba muy dividida, ya había un mestizaje bastante grande, mucha entrada de esclavos, con lo cual eso hacía que el mestizaje del esclavo con el negro, ¿no? Africano, con el indígena, no tanto con el español, obviamente, sí clandestino, pero no formal, por supuesto, sino lo que había mucho era español con criollo, con el nacido americano, ¿no? Claro. Y bueno, había por supuesto relación del español con el esclavo, el español con el indígena, lo que empieza a traer un mestizaje bastante interesante y comienza a ampliarse ahí la población. Bien, estamos hablando con Alberto Fonticelli, nos está instruyendo un poquito de lo que pasó el 9 de julio, más allá del manual de Capeluz, tratando de entender un poquito más el contexto y lo que fue pasando. A ver, vamos un poquito a la historia, en todo caso, si mis compañeros tienen alguna duda también sobre el contexto y quieren preguntar, bienvenido. Esto es una charla abierta, amigos, o los oyentes también. Tenemos que Fernando VII había regresado al poder. 1812 regresa al poder. Bien, y tiene ganas de recuperar el virreinato que se le estaba de alguna manera revelando, ¿correcto? Exactamente. Bien, contanos cómo sigue esta historia. Bueno, a partir de 1808 que cae Fernando VII, hay una especie de, digamos, de confusión en las colonias, de no saber a quién responder, y comienzan las revoluciones. La nuestra, fíjate que tarda 2 años, la revolución nuestra, 1810, y a partir de allí es como que hay una especie de duda si realmente queremos independizarnos o queremos ser reconocidos como una provincia autónoma de España. Estaba esa duda, ¿a quién respondíamos? Con lo cual, los 2 primeros años van a ser así, o sea, con una duda, los famosos saavedristas y morenistas, ¿no? ¿Era solo España o ya, digamos, corríamos peligro de quedar bajo el dominio portugués también? Bueno, ese era otro peligro que había. A partir del Tratado de Tordesillas se trató de ordenar eso, pero no se puede ordenar. Las invasiones de los portugueses, de los lusos, era constante, sobre todo en las provincias del norte y sobre todo en la banda oriental, que estaba bastante, digamos, desprotegida. Acá en Buenos Aires había más cuidado porque
supuestamente había más protección que queda desenmascarado con las invasiones inglesas. Ahí nos vemos que no estamos tan desprotegidos, pero bueno. Bueno, quedamos en que Fernando quería recuperar un poquito el control. ¿Qué pasaba acá? ¿Cómo se fue reorganizando, digamos, la gente para declarar en algún momento esta independencia? Bien. Porque claro, la gente se queda con la Argentina. Estamos hablando del virreinato, con situaciones, digamos, muy pero muy distintas a lo que podría ser armado una revolución o una independencia por estos días, ¿no? Contanos un poquito cómo se fue armando eso. Sí, incluso el tema de la revolución es discutido, es un cambio de administración, ¿no? Hubo una revolución, digamos, ¿no? A partir del conocimiento de la caída de Fernando, es como que ahí comienza, como yo te decía hoy, una división entre los que venían con las ideas de Europa, que sí o sí querían una independencia, venían con la idea de la Revolución Francesa y demás, sí. Moreno, Belgrano, Castelli, y por el otro lado, del lado de Saavedra, que no, bueno, vamos por acá, pero con cuidado. De hecho, la bandera flamea en el fuerte hasta el 1812, la bandera española. O sea, no había tanta idea de independencia, digamos. Pero a partir de la llegada, como hablabas vos hoy, de Fernando VII de nuevo al trono, ahí decimos, bueno, definitivamente no hay posibilidades de que se nos reconozcan nada, y ahí empieza esta idea de independencia. Llega a San Martín, 1802, en marzo, y ahí empieza toda una carrera para empezar a sacarnos de encima a los españoles. Ahí sí ya comienza definitivamente una batalla dura, bueno, ya sabemos, ¿no?, que dura 10 años, pero comienza a armarse esta idea de qué hacemos después. Bueno, vos introducís nombres propios, bueno, de peso, ¿no? La Argentina, San Martín. Entiendo yo que Güemes también en el norte, de alguna manera, le facilita a San Martín el laburo de la independencia, el cruce de los Andes, ¿no? Sí, claro. San Martín lo tiene a él como uno de los defensores del norte. Se sabía que no se podía ir hacia Perú por el Alto Perú, por el lado de lo que es Bolivia, con lo cual no contábamos con ese frente, pero sí lo defendía muy bien Güemes, a pesar de que no tenía el apoyo de la población, no lo querían, porque en Salta la gente pudiente veía a Güemes como un forajido, mucho menos que fuera gobernador. Con esa barba y esos gauchos e indios que lo seguían en sus infernales, no lo querían para nada, pero a pesar de eso, bueno, él tiene el apoyo de Pueyrredón, de Álvarez Thomas, de San Martín, de Belgrano, que lo ven como un puntal allí. Y eso le permite a San Martín hacer la expedición por mar a Perú. Bueno, ¿cómo se va armando este congreso que define la independencia, digamos? ¿Quiénes fueron ahí? ¿Quiénes eran los, no sé, eran diputados, ¿no? Sí, ¿Así se llamaban? Eran representantes. Representantes. Diputados, sí, eran representantes. Porque no iban de todos los lugares, ¿no? Había lugares que pegaban el faltazo. Sí, y no hubo un 100% de consenso, digamos. Tenemos que tener en cuenta que hubo una declaración de la independencia un año antes, el 29 de junio de 1815, es Artigas el que convoca a las provincias al Congreso de los Pueblos Libres, en Concepción del Uruguay. Por supuesto que él tenía esta idea, ¿no?, de federalismo. Entonces está la Banda Oriental, está Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y en un principio Córdoba. Sí. Y él convoca a esto, que por supuesto no tuvo éxito por una situación muy simple, que era que no estaba Buenos Aires. Claro. Evidentemente manda Artigas representantes a Buenos Aires para decir que se unan a esto y los meten presos directamente. Con lo cual ¿Pero por qué lo meten preso? Porque no reconocían a Artigas y no reconocían esto que querían hacer. Entonces, a partir Pero no era un tema vinculado a España, sino era un tema de quién manejaba, era un tema federal. Federal. Perfecto. Estaba en disidencia con el gobierno de Buenos Aires. ¿Y algún país o reinado reconoció la independencia argentina? Bueno, sí, el virreinato. Eso es un tema, porque el segundo en reconocer la independencia es Portugal, 1822. El tercero es Estados Unidos, 1823. Después lo va a reconocer recién España en 1863. Pero el primero en reconocer la independencia argentina fue Hawái. ¿En serio? A instancias de Hipólito Bouchard, ¿no?, que era un corsario que andaba dando vueltas por todo el mundo y da vueltas por todo el mundo así. ¿Cuánto tiempo después? Porque no existía. Se entera de lo que pasó en la casa. Claro. Pasó el 1821. Porque no existía el WhatsApp, digamos, ¿no? Para avisarle, che. Claro.
El tipo estaba dando vueltas por el lugar. Daba vueltas por el mundo. Incluso va a ayudar a independizarse a El Salvador, Guatemala. Por eso la bandera de esos lugares se parecía a la Argentina, ¿no? Claro. Escúchame, tengo notado algo que es parte de la historia que yo no recuerdo haber estudiado, que es Belgrano y la monarquía inca. O sea, ¿qué función tenía y qué era esa idea de establecer una monarquía inca? ¿Qué significa y qué pasó, digamos, si se desmanteló, si nunca se puso en marcha? Uno de los objetivos del Congreso de Tucumán era establecer la forma de gobierno. Y acá había una discusión muy grande, porque tanto San Martín como Belgrano querían una monarquía para imponer una presencia fuerte ante el pueblo. Ellos decían que todavía la gente no estaba, preparada para elegir sus representantes, ¿no? Entonces debía haber una personalidad fuerte, por supuesto, controlada por una especie de parlamento o algo así, controlada, pero una personalidad fuerte. Se pensó en Carlota Joaquina, que era la esposa, que era la hermana de Fernando VII, que estaba en Portugal, para unir un poco las castas, ¿no? Pero bueno, Carlota no quiso saber nada con que la fueran a controlar, quería algo absoluto, por supuesto acá no. Y se designa también a Tupac Amaru II, era este famoso monarca inca. Pero bueno, no se deciden, es una discusión que queda. Vos pensás que el Congreso se convoca el 24 de marzo, recién el 9 de julio se declara la independencia, y o sea, todo ese tiempo estuvo discutiendo, lo que se discutía más era justamente la forma de gobierno y no se llega. ¿Quién manejaba el país? En ese momento el directorio. ¿Y el presidente del directorio siempre fue el mismo? ¿Era rotativo? Era rotativo, en ese momento era Álvarez Tomás, y a partir del Congreso de Tucumán va a ser Juan Martín de Pueyrredón. ¿Y cuántos eran los del directorio? Uno solo. Uno solo. Era un centralista, sí. Era centralista. O sea, se había querido abrir con la Junta Grande y todo, y no había forma. No. Estamos hablando con Alberto Fonticelli, historiador. Tengo un montón de preguntas, nos vamos a ir a una tanda, pero cuando volvamos te voy a preguntar si la casita de Tucumán sigue siendo la misma casita de Tucumán. Sabemos que el Cabildo no es el Cabildo, el Cabildo que vemos nosotros, lo tiraron abajo y lo hicieron de nuevo, ¿no? Lo recortaron, pobre. Quiero ver si la casita es la original, y después le voy a preguntar por su debilidad, que es José de San Martín. Y de paso que cuente su experiencia personal, yo ya la sé, me la contó en algún momento, pero es realmente muy, pero muy interesante, porque además la vivenció, cruzó los Andes, y quiero que nos cuente un poquito de esa experiencia. No, a mí me da un poco de cosa la idea de los caballos. Entiendo que llevaron alguna garrafita, a diferencia de San Martín, tenía alguna diferencia, pero hay que hacer ese cruce, hay que hacer. En un ratito nomás, 13:20. El invierno se siente en el aire. Pero la mejor compañía siempre está en Del Plata. La radio de la verdad. En Canchi, encontrar lo mejor. En Canchi, lo tienen para vos. Con Canchi, tienes más de una opción. En Canchi, tienes la solución. Canchi inspira tu mundo. Visítanos en canchi.com.ar. En La Matanza abrimos puntos de abaratamiento para llegar a cada barrio. Son mercados y ferias donde vas a poder comprar productos de primera calidad directo de productores, con precios hasta un 50% menos. Acompañando a las y los vecinos, seguimos avanzando. Municipio de La Matanza. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. En Del Plata, la radio de la verdad. Del 17 al 27 de julio, llega Expo Rural. Vení a sorprenderte con los animales, la maquinaria, los stands y toda la tecnología del campo. Disfrutá de shows, de las comidas regionales y del espacio de campo para los más chicos. Entradas con descuento y pack familiar en laruralticket.com.ar. Del 17 al 27 de julio, sentí la tradición, viví el futuro. Vení a Expo Rural. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible.
imposible. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Buenas tardes en Del Plata. El día ya avanzó y la radio te invita a seguir escuchándola. Del Plata, la radio de la verdad. Todas las especies están en el zoológico. Hasta las 14 con Diego Schurman. En Del Plata, la radio de la verdad. Tarde, 23 minutos. ¿Qué temperatura tenemos? Tenemos ahora en la ciudad de Buenos Aires, mira, justo se está actualizando, 18.3, humedad 58%, viento del norte 8 kilómetros por hora, el cielo algo nublado, superamos ya la máxima de hoy que estimaba en 17. Bien, amigos, 9 de julio, día especial, ¿no? Para Radio del Plata, para este programa en particular, que tenemos una programación o por lo menos un día donde nos metemos un poquito más a fondo y más tranquilo analizando el 9 de julio. Me había quedado una pregunta pendiente para Alberto Fonticelli, historiador que nos está acompañando en el día de hoy aquí en el estudio, que tiene que ver con la casita de Tucumán. ¿Es la casa original la que está en Tucumán o sufrió reforma? Lamentablemente tengo que decir que no es original. Nada, pucha, no quedó nada. ¿Nada es original? El piso del salón, nada más. Después todo se destruyó. Eso pertenecía a un tal a Bazán, sí. Con Bazán, que lo va a heredar su mujer y ahí va a funcionar un hotel, va a funcionar una dependencia de la aduana y demás. Pero lamentablemente en 1903 es demolido porque corría riesgos, digamos, de derrumbe. Y recién en el 46 se va a erigir, digamos, nuevamente, tal cual era, respetando, digamos... La reproducción es fiel, pero los materiales son otros. Quedaban, claro, sí, obviamente, pero quedaban imágenes de lo que había sido y se respetó. Y una curiosidad es que Ricardo Rojas, el escritor tucumano, cuando viene a Buenos Aires como rector de la Universidad de Buenos Aires, se manda a construir su casa exactamente igual. Si ustedes van por la calle Charcas, al 2400 más o menos, van a encontrar la casa de Tucumán exactamente igual. Mirá qué interesante. Bueno, yo decía, el Cabildo tampoco es original, no. lo destruyeron y lo construyeron de nuevo. Sí. ¿Hay algún edificio histórico original en pie en la Argentina? Y el más antiguo, uno de los más antiguos que tenemos es la iglesia de San Ignacio de Loyola, 1776, pero bueno, digamos que por supuesto que se van reformando, pero bueno, es uno de los edificios más antiguos que tenemos, ¿no? Sí, pero es una cuestión patrimonial, ¿viste? Porque en Europa hay construcciones que se mantuvieron, se asistieron. A pesar de la guerra, ¿no? A pesar de, claro, de todo lo que pasó, del tiempo, la guerra, lo que sea. Pero hubo como una intención de sostener eso. Acá parece que no, salvo algún incidente. Bueno, estoy pensando en Notre Dame, que se incendió, que la reconstruyeron, pero... Bueno, Versalles, el Palacio de Versalles durante la guerra también fue vapuleado. Después de la Revolución Francesa fue... Pero eso tiene que ver con una política alejada, digamos, de la cultura patrimonial, de preservarla. Sí, se han destruido la casa de Belgrano, por ejemplo. Todo. No existe más. Hay una casa de Rivadavia. Hay un montón de casas que ya no existen más y que es una pena que se hayan destruido. Hay una casa del Che Guevara en Córdoba. También. ¿En dónde es? ¿La Falda es? No. No recuerdo, que hay un museo. Bueno, te voy a preguntar algo que conversabas con Juli un poquito fuera del aire, que tiene que ver con el rol en esa época, ¿no? El rol de la mujer, cómo eran los vínculos, si se reproduce esta idea patriarcal que mantenemos incluso hasta ahora, si bien hay muchos cambios en la sociedad. ¿Cuál era la función de la mujer y el hombre en esa época, no en tiempos de independencia? Bueno, en esa época la función de la mujer obviamente que estaba muy soslayada, o sea, estaba apartada. El hombre el que manejaba todo, sobre todo las cuestiones políticas y militares, salvo alguna que otra mujer que se ha destacado. Hay que pensar que hay que destacarse en ese momento donde la mujer era relegada al trabajo del hogar. Pero, por ejemplo, bueno, por supuesto, la gran Mariquita Sánchez de Thompson, tenemos algunas que hayan tomado las armas, como por ejemplo Manuela Pedraza, en época de la Revolución Francesa,
invasión inglesa. Y del Valle, ¿no? Que era parte del ejército del norte. Claro, María del Valle va, porque todos hablamos del padre de la patria, pero bueno, sabemos quién es la madre de la patria, que es María del Valle. Sí, ¿era capitana? Fue capitana después, ella va con su marido y sus hijos al norte con Belgrano y muere toda su familia, y ella pide seguir peleando, o sea, tomar las armas y pelear, no estar participando como enfermera, digamos, o en auxilio de los heridos, sino que quería participar, y bueno, Belgrano le da ese cargo y la nombra a pedido de los soldados, la nombra la madre de la patria. Y el componente de esa sociedad, vos mencionabas a los esclavos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacían? Los esclavos, digamos que eran comprados por la alta sociedad, los compraba, pero a partir de 1812 San Martín crea una idea de los libertos, que era aquellos esclavos que se enrolaban en el ejército, después de la campaña quedaban libres, ellos y el resto de su familia. Acordémonos que en 1813 se va a abolir la esclavitud, pero el tema de la libertad de vientre, ¿no? Uh-huh. Que se llamaba. O sea, los hijos de los esclavos, o sea, esclavos siguen siendo esclavos, pero los hijos ya no eran esclavos. Bien, un paso intermedio. Exacto. San Martín con esto lo que hace es darle un golpe, con lo cual todos los de alta sociedad no querían saber nada, porque se desprendían de alguien que había comprado. Uh-huh. Habían comprado para trabajar para ellos y de golpe se van al ejército y después quedan libres. Así que eso es lo que se hace, por eso se habla mucho de qué pasó con los negros en Argentina, ¿no? Sí. Bueno, fueron todos a las batallas. Y al no haber más ingreso de esclavos por el puerto, se fue perdiendo población negra en la Argentina, ¿no? A diferencia de otros países de la región. Exactamente, sí. Acá se los mandó todo al frente. Bien, estamos hablando con Alberto Fonticelli, historiador. ¿Sos capaz de quedarte 10 minutos más solo para hablar de San Martín? Bueno. Pensalo un poquito. Se sacrifica por la causa. Sí. Porque nos tenemos que ir tranquilamente al informativo en el día de hoy. Lo tenemos a Alberto que nos va a contar. Yo básicamente para que cuente la experiencia del Cruce de los Andes, me parece algo interesante para que conozca también la audiencia y nuestros queridos compañeros de trabajo acá. Y después no te quiero comprometer, pero es un laburo, ¿viste? El tipo viene gratis, un feriado, le cortamos el feriado que puede descansar, pero me gustaría en agosto hacer un programa especial de San Martín y creo que tenés que ser uno de los invitados. Me encantaría, la verdad. Sin duda. Bueno, ¿vamos al info? Sí, 1:30 de la tarde, momento de actualizar las noticias en la voz de Verónica Méndez. Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Hora 13, 30 minutos, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 3 décimas, humedad 58%, el cielo está algo nublado. Continúan los conflictos con los vuelos en Aeroparque. Continúan las demoras en Aeroparque. Este miércoles siguen los vuelos reprogramados, demorados y cancelados tras las complicaciones originadas por la niebla que comenzaron el día de ayer y siguen hasta hoy. Heidi, una pasajera uruguaya que se vio afectada por esta situación, nos contó su experiencia. Mi vuelo salía de Montevideo 7:40 para llegar a Córdoba a las 11:40 y finalmente se atrasó en Montevideo, ahora estoy en Buenos Aires. Originalmente el vuelo que salía de Buenos Aires a 11:30 va a salir a las 19, por lo tanto voy a llegar a las 21, por lo tanto perdí todo lo que tenía ya arreglado para esas horas. Desde Palermo, Sofía Napoli, Radio Noticias del Plata. Apareció una ballena encallada en Vicente López, luego de un llamado de una persona en la línea de emergencias náuticas 106, que informó que a la altura del kilómetro 18 del canal costero había una ballena varada. El personal de esa fuerza se dirigió a la zona del conurbano bonaerense que limita con el Río de la Plata y allí encontraron al animal que estaba tendido en el agua y lamentablemente ya sin signos vitales. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires 18 grados 3 décimas, humedad 58%, el cielo está algo nublado. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y pan.
desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata. La radio de la verdad. Seguimos en El Zoológico, como la vida misma, con Diego Schurman, hasta las 14 en Del Plata. La radio de la verdad. Una de la tarde, 33 minutos, 9 de julio, programa especial aquí en el Zoológico. Y claro, quería cerrar esta conversación con Alberto Fonticelli, historiador, a quien le agradezco además que me trajo un libro que se llama Historias breves de nuestra patria. Algo que en el colegio no nos contaron. Yo todo el tiempo hago el chiste de lo del manual de Capeluz, porque efectivamente uno estudió ahí. En mi caso fue el manual del alumno bonaerense. Exacto, somos bien. ¿Qué tan grandes son ustedes? Somos grandes, sí. No parezcamos. A mí me lo pasó mi hermana. Yo tuve la fortuna en el secundario de tener una profesora de historia, que ya no está entre nosotros, su apellido Mori, que tiró abajo todos esos mitos y fue hermoso. Lo que pasa es que un buen profesor te engancha con la materia. Totalmente, olvídate. totalmente. No es que no te gusta una materia, no te gusta el profesor. Exactamente. Bueno, eso es una cualidad. Y Alberto la tiene también para explicar y tiene mucho sentido de divulgación. Y lo retuve, aunque sea 5 o 10 minutitos más, para que cuentes tu experiencia del cruce de los Andes, ¿no? Sé que sos un sanmartiniano, un gran estudioso de San Martín, pero hiciste la experiencia. Contanos en qué contexto y por qué lo quisiste hacer. Sí, es algo, como todos sanmartinianos, es algo que queremos hacer, ¿no es cierto? Más vale que no es exactamente igual, pero sí lo más parecido posible y que tenga un basamento histórico. Siempre digo, si lo querés hacer a nivel turístico, ni se te ocurra porque es durísimo, es durísimo. Pero sí el basamento histórico, porque tenés cabalgatas de 8 horas, subidas y bajadas, bastante pronunciadas, y el tema de la comida, el tema del bañarse, el tema de la higiene también es terrible, pero ¿el frío? Vale la pena. Bueno, nosotros lo hicimos en enero, por lo tanto, más o menos como lo hizo San Martín, así que por lo tanto teníamos en el valle 20 grados, 25 grados, 30 grados, pero cuando íbamos, por ejemplo, el Espinacito, que son 5.000 metros sobre el nivel del mar, teníamos 5 grados bajo cero. Encontramos hielo. ¿Y cuánto demoraron en cruzarlo? 8 días de ida y 6 de vuelta. Wow. ¿Y dónde dormían? Donde podíamos. Generalmente íbamos a los valles. Cuando terminábamos la subida íbamos al valle. Era y más en el cálido. Valle, claro, y aparte teníamos agua. Claro. Buscábamos donde hubiera un arroyo, una vertiente, una caída de la montaña, y ahí hacíamos noche. La primera noche la hicimos al aire libre, o sea, en bolsas de dormir, porque ver ese cielo es increíble. Sí, ves las estrellas, literal. Pero ves tantas estrellas que ves el cielo blanco. No, es increíble. Pero además yo sé que sos humilde y no lo vas a contar. Alberto oficiaba, si querés, no es la palabra guía, pero sí hacía la ronda con todos los que hacían el cruce de los Andes. No sé cuántos eran. ¿Cuántas personas? Llegamos a ser 200. Casi. Bueno, con 200 personas, y contaba la historia de San Martín, digamos, ¿no? Que más que vivirlo y además nutrirte un poquito de la información. Claro, ibas contando todo el paso. Claro, íbamos contando un poco, la idea era esa, ¿no? Que en el fogón, a la noche, después de la cena, reunirnos todos y, bueno, hablar sobre San Martín, ¿no? Y era muy interesante, porque había un ida y vuelta muy lindo, pero, insisto, el tema es la historia. ¿No? ¿Era cruce a caballo? A mula. ¿A mula? Yo elegí mula. ¿Y había gente a caballo también? Sí, había gente a caballo. O sea, mula y caballo. Exacto. Lo que pasa es que la mula, San Martín la cruza en mula, en el mejor de los casos, porque muchos lo cruzó en camilla, pero la cruza en mula porque la mula pisa y es fuerte el pisado de la mula. Vos veías, yo tenía, por ejemplo... ¿Que los caballos trastabillan? No, pero yo veía, por ejemplo, en un paso donde va directamente un camino de hormiga, vos pasás, no pasamos dos, es uno atrás del otro, teníamos acá la caída y acá la ladera, y yo veía la patita del caballo que iba adelante y medio como que se movía, y tiraba las piedritas para el costado y digo, no, me quedo con la mula. ¿Y cuál es la, digamos, protección que no tenía San Martín que ustedes sí tenían? Bueno, teníamos la cobertura del ejército, teníamos vaquianos, y por supuesto teníamos lo que nosotros llamamos la mulancia, ¿no? Era una mula que llevaba todos los aditamentos de los médicos. ¿Pero había un helicóptero, por ejemplo? Sí, si había alguna emergencia se llamaba y venía un helicóptero. Claro, tenías todo el sistema de comunicación. Claro. Sí. Pero trataron de recrear lo más fielmente posible. Exactamente, se recreó lo más que pudimos, exactamente igual como San Martín. Se hizo con el auspicio del gobierno de San Juan.
Así que, bueno, pero fue una experiencia, yo digo, es única e irrepetible porque no la haría nunca más. Ya está. Porque es terrible. Vos cruzaste fuiste a Chile. Sí. ¿Se quedaron ahí un par de días antes de volver o no? No, porque llegás hasta el límite, no te dejan cruzarlo, porque no pueden pasar los caballos por el digamos, por la parte limítrofe de Chile, no te dejan pasar los animales. O sea que te quedás y volvían. Te quedás hasta el límite, claro, ahí nos encontramos con un contingente de chilenos que vienen, intercambiamos regalos, banderas, vinos. O sea que en verdad toda la aventura fue 14 días, más o menos. Sí. ¿No? ¿Dijiste 8 días y 6 de vuelta? 8 y 6 de vuelta. Bien, qué experiencia. Así que de ahí iba a volver por un lugar más corto, por supuesto, ¿no? Fuimos por el lugar donde fue San Martín, lo que se llamaba el Paso de los Patos, y volvimos por un lugar más cortito. Bien. Bueno, te comprometemos por ahí, le tenemos que regalar. Este vino no, porque es de Alfredo Cochepano, ¿no? Le podemos regalar algún vinito para porque está laburando gratis para nosotros el 17 de agosto, ¿te parece? Dale, y vení con la promesa del vino. Sí. Si me acuerdo, traigo algo yo para comer. Sí, muy bien, algo te vas a llevar, ¿viste? No te queremos hacer laburar gratis. Alberto, gracias, Gracias a ustedes y bueno, reitero, feliz día de la independencia argentina. Feliz día, 1:39 p.m. Del Plata, la radio de la verdad, es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a los oyentes y las radios que retransmiten la